Bien, buenas tardes. Es un gusto el poder compartir con ustedes algo que es muy interesante. El tema del día de hoy que vamos a platicar es el de sangrado uterino disfuncional. Un sangrado uterino disfuncional, pues es un sangrado en el cual hemos descartado todas las posibilidades orgánicas en relación a alguna patología genital que nos lo pudiera estar provocando. Antes de entrar en materia, pues es importante el recordar nuestro eje hipotálamo-hipófisis-ovario, en el cual seguramente ustedes han escuchado o pudieran ya estar muy bien involucrados en el tema. Recordando el eje hipotálamo-hipófisis-ovario, iniciamos con la estructura hipotalámica, en el cual se encuentra, ¿verdad?, en la base del cerebro, al igual que la hipófisis, y va a estar interconectada con lo que es la hipófisis y la hipófisis con los ovarios. Empezamos con el hipotálamo. Reconocemos en este eje dos núcleos importantes, el núcleo preóptico y el núcleo arcuato. Ellos van a producir los factores liberadores de las gonadotrofinas, los cuales van a ir directamente hacia la hipófisis a estimularla. Hay tres vías por medio del cual el hipotálamo estimula la hipófisis. Una vía es a través del sistema porta hipotálamo hipoficiario. Otra vía es a través del líquido cefalorraquídea y un neuronal que es a través de la vía de los tanicitos. Una vez que se lleva a cabo el estímulo por parte de los factores liberadores de las gonadotrofinas, entonces cae el estímulo sobre las células basófilas de la adenohipófisis. Ellas van a producir lo que son las gonadotrofinas hipoficiarias, que es la folículo estimulante y la hormona luteinizante, que irán a su vez a estimular al folículo ovárico, órgano por excelencia de la reproducción, que en realidad este mecanismo, este proceso, este eje, pues nos lleva a la conservación de la especie propiamente dicho. El folículo va a producir los esteroides sexuales, los cuales son el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Cuando esto se lleva a cabo de la mejor manera, seguramente vamos a tener ciclos regulares. Pero precisamente lo que corresponde el día de hoy, el tema, es cuando no se lleva a cabo este proceso. Bien, pues ahora vamos a continuar imaginándonos que ha llegado la paciente refiriéndonos que tiene alguna alteración del patrón menstrual. Para esto podríamos nosotros definir fácilmente lo que es una menstruación. Una menstruación, pues, es un fenómeno biológico por medio del cual se presenta la descamación de una capa funcional que es el endometrio, preparada totalmente como para poder recibir al huevo fecundado y darle su manutención durante las primeras semanas mientras se forma el tejido placentario. Una menstruación normal, podríamos nosotros inclusive manifestarla como el fracaso biológico a la preservación de la especie misma, ¿verdad? Pero bien, en este momento nosotros vamos a detallar las características de una menstruación normal. Esta menstruación normal podríamos decir que es un fenómeno caracterizado por una pérdida mática, la cual debe tener ciertas características muy en especial. Debe tener cierto ritmo, cierta frecuencia, cierta duración y cierto volumen. Si nosotros habláramos de cuándo o cada cuándo se debería presentar una menstruación, estaríamos hablando de un ciclo regular, en el cual podría estar dentro de lo que es 28 más o menos 3 días. Si habláramos en relación a la presentación del ciclo, estamos hablando del rango que si un periodo menstrual se presenta entre 25 y 35 días, es normal. Y por último, el volumen. El volumen está en el rango de 50 a 100 mililitros por periodo. Bien. Volvamos a la paciente que seguramente va a estar con nosotros refiriéndonos un cuadro clínico. Estos son los motivos de consulta en una alteración del patrón menstrual en relación a las características que acabo de comentar.
Bien, una paciente podría presentarse por amenorrea. Una amenorrea la vamos a calificar como la no presencia de un sangrado menstrual en periodos mayores a 90 días. Una oxomenorrea es cuando el periodo ha faltado por más de 35 días, pero por menos de 90. Y por último, proiomenorrea. Son ciclos cortos, los periodos se presentan menos de 25 días. Ahora, en relación, ¿verdad?, a la cantidad. Una hipermenorrea es cuando supera el rango antes comentado, de 50 a 100 mililitros, y así a lo contrario, hipomenorrea sería sangrados muy escasos. ¿Cómo calificamos nosotros este tipo de manifestación clínica? Por el número de toallas sanitarias y por sus características también. Muy bien, ahora vayamos al número de días. Polimenorrea, más del número que acabamos de comentar, es decir, ha sangrado durante muchos días. Y bien, lo contrario, oligomenorrea, es sangrados escasos. Sangrados escasos en el número de días. Quiero comentar algo, es importante definir al sangrado uterino disfuncional, que no solamente es la manifestación de sangrado abundante, también el no tener un sangrado normal o el no presentar el sangrado también es calificado como sangrado uterino disfuncional. Bien, pues ahora lo que nos toca es esta paciente que ya la estamos detallando, con qué características pudiera estar con nosotros, pues tenemos que descubrir la causa más frecuente, lo más común, que nos estuviera explicando la manifestación clínica. Y entonces, pues vamos a 4 posibilidades, ¿verdad?, en que cualquiera de ellas nos puede llevar a descubrir la alteración del por qué el patrón menstrual se está alterando. Tenemos como primer manifestación que todo esto puede darse por un incremento de la actividad estrogénica. Imagínense, el estrógeno es el favorecedor del crecimiento endometrial, y si nosotros tuviéramos un estado de hiperestrogenismo, obvio, marco con color azul la curva normal de crecimiento y desprendimiento. Con otro color estoy marcando cómo ante una hiperestimulación estrogénica el tejido seguiría creciendo. La respuesta de que cómo se manifestaría clínicamente un hiperestrogenismo, pues primero se tendría que manifestar, como ustedes lo están viendo, con un crecimiento continuo, paulatino, pero que va a ir engrosando el endometrio. Entonces primero habría o una oxomenorrea o pudiéramos llegar hasta una amenorrea, pero van a tener que sufrir cambios tróficos en la superficie endometrial. Imagínense el momento histórico en el que se presente la necrosis superficial. Va a ser el momento en que se va a desprender una abundante cantidad de material endometrial y se va a manifestar a través de una hiperpolimenorrea. Bien, ahora vayamos al segundo momento histórico. Ahora la situación es de que hay una pobre estimulación endometrial. ¿Qué va a suceder con el endometrio? Pues tiende a crecer muy poco, no alcanza su grosor normal. ¿Qué está sucediendo? Estoy estimulando pobremente el endometrio, no tiene la fortaleza estructural y entonces sobreviene el desprendimiento muy prontamente. Tendríamos algunas manifestaciones. La más común es proiomenorrea, es decir, ciclos muy cortos. ¿Por qué? Porque no tengo una buena base estrogénica. La manifestación agregada podría ser oligo-hipo, es decir, duraría muy poco y daría un volumen de sangrado muy escaso. Bien, vayamos ahora a la tercera posibilidad diagnóstica, que es el incremento en la concentración progestacional. Antes de continuar, yo sí quiero que no olvidaran algo muy importante: el gran antagonismo que se presenta de la progesterona al estrógeno. La actividad estrogénica es limitada por la actividad progestacional. Si hay una buena actividad progestacional,
Nunca va a haber exageración en la actividad estrogénica. Por lo tanto, cuando no hay una buena producción estrogénica, tal vez la actividad progestacional se vea de una manera manifiesta más importante. Pero no olvidar entonces otra situación. Estoy reconociendo que el estrógeno es controlado por la progesterona, pero ¿qué creen? Hay otra situación que no debemos olvidar. Para que funcione la progesterona, debe haber una muy suficiente base estrogénica. Si no, por más que nosotros queramos dosificar progestágenos, vamos a tener malas respuestas para el manejo en casos de disfunciones menstruales. Continuamos. Vayamos a un incremento importante de la actividad progestacional. En base a lo que yo les acabo de comentar, ¿cómo estaría la respuesta del crecimiento endometrial ante una posibilidad de un estrógeno normal? Pues estaría muy limitada, porque estamos recordando que la progesterona es quien limita la actividad estrogénica, y si yo tengo mucha progesterona no voy a permitir que crezca el endometrio adecuadamente. Pero hay buena base estrogénica, ok, perfecto, entonces me puede permitir continuar muy limitadamente el crecimiento endometrial. La manifestación que se daría es simplemente hipooligomenorrea. No vamos a tener prollos, simplemente muy poca cantidad y muy pocos días. Y vayamos por último a la más frecuente de las causas de alteración del patrón menstrual: una baja concentración progestacional. ¿Verdad que es muy fácil de entenderlo? ¿Verdad que es muy fácil de recordar? ¿Cuál es la situación que me llevaría a esto? Pues ¿cuál sería? Pues la anovulación. La mujer que no ovula, obvio, tiene concentraciones muy bajas de progesterona. Entonces, el señor estrógeno va a hacer lo que quiera de alguna manera, sin llegar a estados de hiperestrogenismo. Este cuadro se asocia a una alta incidencia de condiciones de lo que llamamos esterilidad. Una mujer que no ovula, una mujer que tiene actividad progestacional baja, obviamente nunca va a lograr un embarazo y va a presentar alteraciones del patrón menstrual, como lo caracteriza este cuadro. No va a haber hiperestrogenismos, pero no va a haber quien limite la actividad estrogénica por la baja concentración progestacional. Y entonces esta paciente podría cursar con algo de oxomenorrea, pero no necesariamente con hiperpolimenorrea. Simplemente se va a ver retrasada. Claro, se agregarían algunas otras cosas como son hiperandrogenismo, hirsutismo, alteraciones en lo que es la implantación del cabello, tal vez la tonalidad de la voz, pero sobre todo, en el fondo, esterilidad, problemas para poder ser mamá. Bien, ahora pues es muy interesante, muy importante para todos ustedes el que recuerden cómo vamos a manejar a este tipo de pacientes. Bien, el primer caso que vamos a manejar va a ser la paciente que está sangrando muy abundantemente en ciclos muy cortos, ¿verdad? Y por días muy prolongados, es decir, que tenemos una hiperpoliproiomenorrea. Bien, a este tipo de paciente lo que quiere es ya no sangrar. Ella ya no quiere ver sangre, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a manejarla de la siguiente manera. Vamos a utilizar diferentes fases en este tratamiento. Una fase hemostática, una de sostén y una de mantenimiento. Los medicamentos que vamos a utilizar, claro, hay varios esquemas, pero yo les voy a recordar el que pudiéramos utilizar los medicamentos más cercanos a lo que se produce en nuestro organismo, a algo que tenga la mejor respuesta. Porque yo pudiera terminar esto diciéndole, tomen anticonceptivos, pudieran tener respuesta, pero tal vez no de la mejor manera. Bien, vayamos a los medicamentos. El medicamento que se va a utilizar debe ser un estrógeno y una progesterona, obvio, ¿verdad? El estrógeno que vamos a utilizar es el estrógeno conjugado natural de 0.625 miligramos, que lo conocemos como Premarin comúnmente. Y vamos a utilizar como progestágeno la clormadinona, que es una progesterona muy suavecita.
Viene presentada en 2 miligramos y lo conocemos comercialmente como Lutoral. Bien, ahora la fase hemostática va a ser de la siguiente manera. Vamos a utilizar la combinación de ambos medicamentos para la fase hemostática, dosificando una tableta cada 6 horas por 3 días. Por eso estoy comentando 1 por 4 por 3. Eso significa, ¿verdad? Una tableta cada 6 horas por 3 días. Posteriormente, voy a continuar con la fase de sostén y ahora dosificaré una tableta 3 veces al día por 3 días. Voy a continuar posterior a ello una tableta cada 12 horas por 3 días y culminaré el tratamiento con una tableta al día de ambos medicamentos por 15 días. ¿Cuándo yo espero ver resultados en relación a este tratamiento? Los primeros 3 días. Pudiera yo esperar, si tengo no el resultado tan satisfactorio, pero si empiezo a ver la disminución del flujo, bueno, pues hasta los 5 días. Si yo tuviera un fracaso, es el momento histórico de referir a la paciente a un servicio especializado porque seguramente necesita un tratamiento a través de un legrado hemostático. Bien. ¿Qué vamos a hacer en caso de que tenga una buena respuesta? Bueno, yo ya tendré una paciente sin sangrado por un número importante de días y lo que voy a esperar es de que al abandonar o al culminar mi tratamiento, pues sobrevenga un nuevo sangrado menstrual. Perfecto. Entonces, para el siguiente periodo menstrual, yo voy a utilizar los mismos medicamentos, pero ya no a esta dosis tan importante. No, ahora le voy a generar un ciclo el cual el primer día de su sangrado va a empezar a tomar estrógenos. Esto va a favorecer el nuevo crecimiento endometrial, lo va a tomar 1 al día por 21 días. Pero a la mitad del ciclo va a agregarle progesterona, tratando de emular lo que normalmente ocurre en un ciclo. La progesterona actuará para madurar el endometrio, para limitar el crecimiento del endometrio y al final provocar un proceso de deprivación, es decir, una baja concentración progestacional, que es uno de los estímulos más importantes para que sobrevenga la nueva menstruación. Esto lo voy a hacer por 3 ciclos. Posterior a los 3 ciclos, le doy la oportunidad a la paciente que de manera ya espontánea, sin ingesta de ningún fármaco, pueda llevar a cabo ya un proceso de normalidad en sus pérdidas menstruales. Bien, ahora, pues nuestra paciente no tiene un sangrado menstrual periódico, rítmico, cíclico. Es decir, puede estar en oxomenorrea o en amenorrea. ¿Cómo vamos a tratar a esta paciente? Bueno, miren, toda paciente con falta de menstruación por más días de lo normal, es decir, por más de 35 días, lo que nosotros tenemos que hacer, lo primerito que tenemos que hacer es lo que se llama prueba de la progesterona. Nunca podemos nosotros iniciar tratamientos para deprivar o para provocar sangrados con estrógenos. No. Por los riesgos y sobre todo los riesgos que tenemos en mujeres en edades extremas. Por ejemplo, una mujercita que acaba de iniciar con sus periodos, es decir, está cerca de la menarca que fue, o la mujer que se encuentra cerca del climaterio, de la menopausia, de ese último sangrado. Si nosotros administramos estrógenos de primera intención, aumentamos sus factores de riesgo a desarrollar algún tipo de patologías. En la mujer en el climaterio, pues podríamos aumentar sus factores de riesgo a desarrollar cánceres ginecológicos. Y en la mujercita que acaba de iniciar con sus periodos menstruales, el dosificar estrógenos aminoraría sus capacidades de crecimiento lineal por la dosificación de sus núcleos de crecimiento.
Así que de primera intención no manejar estrógenos. Tenemos que manejar de primera intención progestágenos. ¿Qué progestágeno? Bueno, pues el ya comentado, la clormadinona, ¿verdad? En lutoral de 2 miligramos. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, pues vamos a hacer lo que llamamos prueba de la progesterona. ¿En qué consiste? Vamos a dosificar 2 miligramos 2 veces al día por 5 días. ¿Qué pretendemos hacer con esto? Pues ya habíamos comentado previamente el hecho de que uno de los causales del periodo menstrual, de la descamación endometrial, era una deprivación de la progesterona, la deprivación hormonal. Así tratamos de realizarlo, por eso damos una dosis no tan alta, pero tampoco mínima y básica. No, vamos a dar 4 miligramos al día, pero en 5 días lo suspendemos, deprivamos. Si es que vamos a tener una buena respuesta a la prueba de la progesterona, nos está diciendo sutilmente que la deficiencia era solo de progesterona y por lo tanto tengo que plantear mi tratamiento para el siguiente ciclo, puesto que ahorita ya tuvo su periodo menstrual. Yo tendría que esperar para este nuevo periodo que estoy viviendo la continuidad de lo que son los efectos progestacionales. Pero yo ya no voy a dosificar para el nuevo periodo la progesterona de esta manera. No, espero a que pasen sus días menstruales, seguramente va a tardar algunos días, no lo sé en el primer ciclo, pero el punto básico que yo tengo que identificar es el día 15 de haber empezado este nuevo periodo menstrual. ¿Para qué? Pues para dosificar nuevamente esta progesterona lo más apegado a la normalidad. ¿Cuándo hay progesterona? Pues en la segunda mitad del ciclo. Entonces yo dosifico ahora lutoral, ¿verdad? Pero solamente 2 miligramos al día por 10 días. A esta forma de dosificar la progesterona a partir del día 15avo, como si hubiera ovulado la paciente, le voy a llamar, le voy a dar el término del uso de progesterona en segunda fase, como para que entendamos mejor lo que se pretende con la actividad progestacional. Esto, si lo logro, pues voy a tener, ¿verdad?, buenas respuestas cuando yo tenga la necesidad o el tiempo de usar progesterona. Yo lo recomiendo nuevamente 3 ciclos posteriores a la presencia de este periodo menstrual que se indujo con progestágenos, a la misma dosificación, el mismo día 15 por 10 días. Muy bien, pero siempre hay alternativas o hay posibilidades. Pudiera ser que con la prueba de la progesterona no haya logrado ningún sangrado. ¿Cómo debo de pensar? Bueno, pues ante esta disyuntiva siempre yo se los pido que tengan este pensamiento. Una mujer que tiene amenorrea puede estar embarazada. Una mujer que presenta la falta de sangrado está embarazada hasta no demostrar lo contrario. Encarecidamente les digo que sean muy escrupulosos en el cuestionamiento de que si ha iniciado su vida sexual o si todavía es núbil. Nosotros no tenemos quien para juzgarlo, pero sí tenemos que sospechar. Siempre sospechar que la mujer con amenorrea pudiera estar embarazada. Y ante este caso de la prueba de la progesterona negativa, pudiéramos nosotros detallar la necesidad que a una mujer le hagamos una prueba de embarazo, pero tendría que ser una prueba de embarazo lo más confiable. Ustedes bien lo saben, tendríamos que solicitar una fracción beta de las gonadotrofinas coriónicas, que es la prueba más sensible, que seguramente recuerdan que a los 7 días de la fecundación ya resulta positiva, con titulaciones inclusive muy bajas. Entonces esa sería de certeza, no de probabilidad. Bien, ¿qué puede ocurrir si sale positiva? Pues bueno, llevaríamos a nuestra paciente a un buen control prenatal. Bien, que tal vez no muchas es lo que quisieran. Pero si saliera negativa la prueba de embarazo, la fracción beta, ¿qué nos estaría diciendo?
ya tuve una prueba de la progesterona negativa, tengo una prueba de embarazo negativa. ¿Qué está sucediendo? Pues muy sencillo. ¿Se acuerdan de lo de la base estrogénica? Pues seguramente lo que nos está diciendo esta paciente ante su nula respuesta a la progesterona es que ella es, además de progesterona deficiente, es estrógeno deficiente. Y por lo tanto, yo tendría que crearle ahora un ciclo artificial combinando tratamiento estrogénico con progestacional. Bien, ¿cómo lo dosificaríamos? Bueno, como no tenemos día 1 del ciclo porque no tenemos menstruación aún, de manera así como ustedes vayan a empezar el tratamiento, ese día lo ponen como día 1 y empezarán solamente con estrógenos. El Premarin de 0.625 miligramos, es decir, el estrógeno conjugado natural, 1 al día por 21 días. Pero recordemos, al igual que lo hicimos con la buena respuesta a la progesterona, identificar ese día 15 para que a partir del día 15, en ese momento, le agrego el medicamento progestacional a través del uso del Lutoral de 2 miligramos, ¿verdad? La clormalinona, 1 al día por 10 días. Ya estamos realizando la creación de un ciclo artificial y que se los prometo que tenemos casi un 100% de posibilidades que con este tratamiento vamos a obtener un sangrado menstrual. Si así es, esperamos el sangrado menstrual, pero ya desde el primer día del nuevo sangrado menstrual yo ya empiezo a crear mi siguiente periodo artificial y así lo voy a hacer por 3 meses. Esperando que posteriormente la paciente pudiera ya tener o presentar sus ciclos regulares.